Oye, esta semana me ha tocado demasiado abogado de la Pontificia Universidad Católica. Tengo otro conmigo. Estaba leyendo su currículum, es como además un niño símbolo de la escuela, porque fuera de broma se ganó todos los premios, fue ayudante en muchas cátedras, alumno benemérito. Y aquí tengo conmigo a Diego Schalpen. Adelante, Diego. Él es fundador además de esta corporación que se llama Idea País. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Le pusiste color igual en la Pero presentación. no, chita, yo no sé lo que son estos premios. Y, oye, además, que es grande este caballero, me veo chiquitita. Oye, Diego, lo decía recién, yo creo que hemos llegado a un consenso prácticamente total. Es de las pocas cosas en que estamos todos de acuerdo, y la educación necesita un cambio, necesita mejorar. Claro, los disensos empiezan en el cómo, ¿no es verdad? El camino. ¿Cuáles son las visiones de ustedes respecto a esto? Ya, mira, la primera yo te diría que hay que ver bien dónde vamos a poner los énfasis, porque un poco lo que nosotros estamos tratando de defender es una triple concepto. Te fijas, la primera es una educación justa. O sea, en el fondo la educación justa lo que busca es poner el foco en donde realmente se necesita, partiendo por la educación preescolar. O sea, nosotros nos damos cuenta hoy día que en lo que respecta a la educación preescolar, tú te podrás imaginar que hoy día, pensando en la calidad de la educación preescolar, no hay medidores. No hay contenido, o sea, nadie se puede poner de acuerdo sobre qué contenidos vamos a pasar. Las educadoras de párvulo, 1 de cada 10 estudian un programa que está acreditado. 1 de cada 10 da la prueba de inicia. Entonces yo te diría que hay un campo en donde el presidente Piñera, claro, lanza un anuncio muy grandilocuente como el kinder obligatorio, pero me da mi impresión que no hemos reflexionado bien acerca de qué vamos a hacer con la educación preescolar. Entonces un primer paso, porque en lo que están de acuerdo todos los expertos, es que si hay una inversión bien hecha, es entre los 0 y los 6 años. Ya. Lo segundo es la educación con necesidades especiales. Yo no sé si la gente sabe, pero tenemos 150.000 muchachos con necesidades especiales en Chile. Es una masa no menor, y la verdad hoy día es que no hay planes de formación especiales. O sea, la educación pública no ha tenido probablemente espacio ni recursos para atender esas necesidades. Para nada, y por lo tanto preocupa el hecho de que hoy día la subvención, o sea, si no alcanza para un niño que no tiene necesidades especiales, que necesita nefrólogos, que necesita oftalmólogos, o sea, imagínate lo que es para una persona que sufre ceguera o que sufre alguna necesidad desde el punto de vista cognitivo. Claro. Entonces, yo creo que ahí hay que, o sea, una educación justa para nosotros es llegar a esos que no han tenido voz en el debate. Después una educación diversa, porque nos preocupa, por ejemplo, la situación de regiones. Hoy día 2 de cada 3 pesos del aporte fiscal indirecto se queda en Santiago y solo 1 se va a regiones. Entonces, uno no se puede explicar cómo un ingeniero en mina, que es de Antofagasta, tiene que trasladarse a Santiago para estudiar minería y no se queda en Antofagasta. Y eso tiene que ver porque no fortalecemos las universidades de regiones. Entonces, otro desafío que nosotros queremos plantear es cómo diversificamos y descentralizamos Chile desde el punto de vista educacional. Y lo tercero, educación de calidad, es que, por ejemplo, la educación técnica, tú te podrías imaginar que hoy día la educación técnica, muy pocas de las instituciones están acreditadas. En la PSU no tenemos estándares específicos para el mundo técnico, y en general la gente percibe que la educación técnica no es de muy buena calidad. Es la gran pretería, además, ¿no? Claro, y además te digo una cosa, o sea, recibe a las personas más vulnerables del país. Entonces, yo creo que al final nuestra jugada o nuestra apuesta es ser un actor independiente. O sea, yo no tengo ningún interés comprometido, no soy dueño de una universidad, no soy rector de una universidad del Estado. ¿Eres militante de algún partido político? Tampoco, o sea, yo no tengo ningún interés comprometido, y por lo tanto nuestra apuesta es exclusivamente empezar a darle voz a actores que no han estado tan presentes. Ahora, me llama la atención, me hablaste de las parvularias y de su preparación profesional y de su dada o no dada prueba inicia, pero claro. Poco me hablaste de los demás docentes. Sí. Bueno, y hay cierto consenso en que bueno, los docentes hay que hacer los cambios con ellos, no contra ellos, ¿no es verdad? ¿Cómo ven ustedes esa pata? Mira la coincidencia, hoy día de la mañana estuve en el colegio de profesores, porque yo creo que aquí se tejen muchos mitos sobre los distintos actores, y pudimos conversar, probablemente tenemos aproximaciones muy distintas a qué se debe hacer, pero yo creo que lo medular está en que hoy día primero la beca vocación de profesor es bastante excepcional, o sea, no son muy pocos los beneficiados y los puntajes tampoco han mejorado tanto. Si eso nos acompaña a remuneraciones docentes, o sea, remuneraciones decentes, Paola, la verdad es que es una muy buena señal, pero insuficiente. Sigue siendo cierto esto, Diego, que uno llega a la casa y la hija le presenta al pololo, al futuro marido, y si uno lo que quiere es que la hija tenga un buen pasar económico, claro, lamentablemente el profesor no es el que se lo va a poder dar, cosa que es bien contraintuitiva, porque si estamos de acuerdo en que es una carrera tan importante para el futuro del país, entonces pareciera que estamos fallando en remunerarlos como corresponde. Y no solo eso, sino que además la infraestructura docente, o sea, hoy día por 40 horas lectivas tú tienes 38 horas en aula, o sea, tienes 2 horas para preparar y yo digo para respirar, porque la verdad ser 50 y 50 los por países supuesto. desarrollados. Entonces yo creo que tenemos ahí un desafío de cómo mejorar la carrera docente, de cómo mejorar la capacitación. Tú tienes que pensar que un profesor, si ya con suerte puede hacer aula y preparar su clase, o sea, imagínate lo que es seguir capacitándose, y si hay una carrera yo creo que hay que mantenerse al día en la docencia. Entonces yo pienso que al final en nuestro país, a ver,
Todo el mundo dice que aquí ya tenemos un avance importante en cobertura, que yo creo que efectivamente uno podrá discutir si es mejor o peor, pero la tenemos. Ahora, la gran meta que tenemos que proponernos como país es cómo hacemos que la educación mejore en su calidad, sin por eso sacrificar, digamos, la cobertura, que aquí a veces se plantea como algo contradictorio. ¿Cuál es la visión tuya respecto del lucro en educación? Sí, porque el sí. lucro ya empieza a ser una palabra casi como de las Como listas, de la la lista lista de lo negra. que no se les puede decir a de los garabatos que vamos a tener que decirle a los carabineros. O sea, porque el lucro ya Sí. pasa a ser, por alguna razón que yo no alcanzo mucho a entender, bueno, no vamos a hablar del lucro, quiero hablar del lucro en la educación. Sí, Quienes sí. persiguen el lucro, están en contra del lucro en la educación, consideran que en el fondo uno no puede tener dos jefes y que si lo que tú tienes que hacer es calidad, cuando tu incentivo es, bueno, mientras yo recorto un poquito en calidad, llevo más platita a la casa, Sí. es probablemente muy humano que tú hagas ese recorte y es lo que en general ha tendido a pasar, Sí. más allá de que en las universidades está por ley prohibido, tú lo sabes mejor que yo, Totalmente. pero en la educación escolar. Pensando Quiero en la saber educación cuál es escolar. la visión de ustedes. Mira, ayer estuve con el presidente de una federación de colegios privados subvencionados. Y yo te diría tres cosas que me parecen Federación, interesantes. Sí, una cantidad, eran, si no me equivoco, eran 70 colegios de la región de la Araucanía y más de 150 en Santiago. Entonces, él me decía tres cosas que a mí me quedaron dando vuelta. Mira, la primera es que si tú haces controles como la gente, haces exigencias de calidad como la gente, empieza a pagar la subvención por matrícula y no por asistencia. Es una serie de cambios. Realmente el gallo que quiere lucrar así importantemente con la educación a costa de la calidad no tiene ni una posibilidad de desarrollar un negocio rentable. O sea, mejor que venda pan o que venda zapatillas. ¿Ah? Hoy día el problema que tenemos es que efectivamente los controles de calidad son tan bajos, las exigencias son tan insignificantes. Pero mira, al tiro tengo un argumento, Sí. me acaba de ocurrir. Dado que la economía nos indica que los recursos son escasos, el tiempo es un bien escaso para todos y también para el aparato estatal. El Estado tiene poco tiempo para estar fiscalizando. Y si es que el fin del lucro, la permisividad respecto al lucro va a obligar al Estado a, entre todas sus funciones, Sí. encima estar encima de los sostenedores, ¿no parece mejor decir, ¿sabe qué más? Liberémosle horas Es para que que- fiscalicen otras cosas y Claro. aquí simplemente no lucren, Es señores. que tenía un problema, porque a ver, en los hechos hay colegios muy muy buenos, como el Francisco Ramírez, por ejemplo, si no me acuerdo mal el nombre, uno que queda en La Bandera, que efectivamente lucra. Y es uno de los mejores colegios en una situación vulnerable. O sea, yo no tengo Sí, pero problema. no hay una correlación, Claro, Diego. yo Es cierto que no sí, es verdad sí, que no, haya es una verdad, es verdad. correlación, Pero- más bien al contrario. Pero si tú me preguntáis a mí, o sea, ¿el Estado está en condiciones de proveer directamente la educación en los términos de cobertura que necesitamos? No. O sea, requiere la actuación de los particulares. Pero hay particulares que lo hacen gratis. Lo tratan de hacer Congregaciones gratis. católicas Sí, es que y otras. Es que yo creo que deberíamos tener un problema, porque los únicos que lo pueden hacer gratis y que pueden invertir en infraestructura son o las iglesias o las grandes riquezas del país. Entonces la pregunta que uno se hace, bueno, entonces lo que vamos a terminar concluyendo es que los únicos colegios particulares que van a poder funcionar como fundaciones y corporaciones son las grandes riquezas, o sea, por ejemplo, no sé, la Fundación Mate, la Fundación Angelini o las iglesias. Y yo creo que ese no es el camino. O sea, yo no tengo problema que tú, Paola, con 2 profesores más puedas fundar un colegio que efectivamente retornes un día de utilidad, pero siempre que esto tenga un estándar de calidad. Y yo creo que aquí se ha planteado como incompatible, porque francamente los estándares de exigencia son bajos, los controles son insuficientes y en los hechos, claro, tú puedes hacer calidad, o sea, perdón, lucro a costa de la mala calidad. Ahora, usted es abogado, donde existe la misma razón, debe existir la misma norma. Sí. ¿Por qué entonces permitir, como se permite en Chile, y además permite tu ideario, digamos, tú en lo personal estás de acuerdo con que el lucro, con ciertas limitaciones por supuesto, regulación, claro. esté presente en la educación escolar? ¿Por qué decidimos prohibirla entonces en Ya, la universidad? es que yo creo que hay que sincerar una situación. A ver, ¿qué es lo que ocurrió? Que acá la verdad es que lo que ocurrió históricamente en nuestro país es que a costa de aceptar este fraude, porque es un fraude, las sociedades inmobiliarias que en el fondo arriendan Sí, lo que ellos mismos son ya, dueños, lo sabemos. con tal de ampliar la cobertura toleraron este fraude. Ya, hay que terminar con este fraude y sincerar la discusión. Yo soy partidario de que el grueso de la educación particular a nivel tanto escolar como universitario sea con corporaciones sin fines de lucro, pero que haya la posibilidad de que haya con fin de lucro, pero que se paguen contribuciones, que en definitiva usted esté sometido a la Superintendencia de O Valores sea, y en la Seguros. lógica de la educación escolar, Exacto. lucro con control. Con control. Y sabes que no tengo problema con eso porque al final, y lo que yo he recogido, hablando desde la Mariana Elwin, la Patricia Mate, es que los de mala calidad van a sucumbir con mucha prontitud. O sea, no va a ser negocio hacer educación de buena calidad. Entonces, si usted solamente busca retorno rápido, honestamente no va a ser un buen negocio. Tú estudiaste también economía, al menos Poquito, dentro de tu malla curricular. Oye, A mí soy una- yo, hace calor aquí, yo soy yo. Préndale el aire un poquito. Una de las cosas, de las exigencias para que efectivamente sucumban los malos es que el mercado se vaya acercando a la perfección, ¿no es verdad? Yo necesito que la demanda sea elástica, que la oferta sea que sea atomizada.
Y si bien es cierto, hay oferta en educación, no es cierto que yo pueda cambiarme de colegio. Primero por el servicio mismo, digamos, cambiar un hijo de colegio no es cambiarlo de pediatra. Y eso que pediatra tampoco nos gusta mucho cambiarlo. Pero cambiarlo de colegio no es así de fácil. Y tampoco es cierto que la demanda sea tan elástica porque la oferta es poca. Yo no puedo decir cuántos colegios hay qué sé yo, en mi entorno próximo, si es que yo no quiero estar cruzando la ciudad. O sea, a mí no me queda tan claro que vayan a sucumbir los malos por el solo hecho de que el mercado los vaya a dejar en el camino como en un mercado más perfecto. ¿Qué me dices a eso? No, lo que te quiero decir es otra cosa. Es que si tú aumentas control para una persona que tiene un fin de pura especulación, pues yo le llamo el especulador de la educación, ese es un gallo que el negocio no se le va a hacer sustentable, porque a poco andar, si tú efectivamente construyes, que esa es la otra pata que nosotros estamos proponiendo, una subvención escolar que efectivamente responda a los estándares reales de costo, o sea, como decía ayer alguien, una educación de calidad requiere una subvención de calidad, o sea, que tú potencies realmente la subvención, potencia los colegios municipales, o sea, el tipo que va a especular ahí no va a tener ninguna posibilidad de avanzar. Que me parece que lo otro es más complejo, que es que tú digas, mira, yo termino con el lucro de la educación, por lo tanto circunscribo la posibilidad de brindar educación solamente a ciertos sectores de la sociedad y por lo tanto todo aquel que quiera hacer algo distinto no va a poder hacerlo. Eso en los hechos. Ahora, y además déjame decirte algo que yo todavía no lo he masticado bien, pero creo que es interesante empezar a verlo en concreto. O sea, ¿cuántas personas realmente? Pues fíjate que ayer este presidente de la federación me decía, oye, te soy honesto, los que lucran así con la educación, los colegios que tienen retornos altos son los que pueden hacer economías de escala, que honestamente en Chile no son muchos. O sea, créeme que el colegio rural en Temuco, que tiene 9 alumnos, claro, efectivamente lucra, pero o sea, no tiene ni una posibilidad de lucrar. Entonces, yo creo que esta cuestión hay que desideologizarla y entrar un poquito más al detalle. ¿Te fijas? Ahora, también es cierto, me pasa, Diego, que te escucho que hay que desideologizarla, aparte de costarme la pronunciación, creo que es imposible, creo que se trata de un tema profundamente ideológico. Y creo que es mejor que asumamos que es ideológico y que, bueno, que tratemos de consensuar aquellas hacer aquellas concesiones que la ideología permita, pero pretender que este es un tema técnico es lícitamente mentira. No, que quizás se entiende mal el concepto. Para mí, desideologizar es tratar de hacer cuñas generales que no bajan a las realidades y que tratan de una misma manera a todos. Porque yo no estoy de acuerdo con que un tipo acá, por ejemplo, instale un colegio y efectivamente a costa de una mala calidad y de sueños infundados, como en la Universidad del Mar, se lleve una taja para la casa. Pero si tú piensas, no sé, yo estoy pensando en los colegios de la banda... Con fondos estatales, o sea, menos, porque si quiere hacerlo estamos de acuerdo, que si quiere... Yo ni siquiera yo tengo problemas éticos con eso, pero no sé si tengo tantos problemas legales. No, legales menos, pero éticos sí. Y bueno, yo te digo, un colegio, por ejemplo, en la Araucanía, que nos mostraba este caso este caballero ayer, Carlos Vea. Imagínate, no sé, tienes 9 alumnos, él nos mencionaba un caso, un muchacho con 9 alumnos, un colegio que sacan adelante en una zona rural sumamente, digamos, apartada de la ciudad. Ahí, francamente, ¿qué retorno de lucas puede tener ese tipo realmente? Bastante baja. Entonces, yo creo que aquí no hay que quedarse en las frases largas, porque esas frases largas al final no nos permiten entrar digamos, a picar a los temas realmente relevantes, que yo creo que ese es el objetivo que tenemos que tener. Diego, y por último quiero hablar contigo de la segregación. Probablemente son los dos grandes temas que distinguen o que se cruzan en esta cosa ideológica, en los bandos que hay en la educación. Obviamente no se trata de hablar de una cosa muy binaria, pero el lucro, el sí y el no al lucro y la segregación. Te escucho hablar del fortalecimiento de los colegios municipales. Finalmente sabemos, y eso es un dato de la causa, que los colegios que tienen mejores puntajes y que por lo tanto, tenemos mejores alumnos, no tienen mejores profesores, lo que tienen es mejores alumnos de cuna. Cuando digo alumnos de cuna, para que no me malentiendan, porque lo voy a aclarar, no significa que estemos diciendo que haya gente que nace mejor que otra, pero ciertamente hay casas menos vulnerables que otras, con más capital cultural, con más libros por metro cuadrado de estantería, y esas casas crían alumnos más capacitados para la educación escolar formal, y eso es lo que se está reflejando. Sí. Yo te diría 3 cosas. La primera es que aquí la gran brecha de segregación y desigualdad se produce en la educación preescolar. Eso no lo hemos revisado bien. Yo tiendo a pensar que, como tú misma dices, el tema del capital cultural parte precisamente en la educación preescolar, y donde hay diferencias abismantes es precisamente en la capacidad que tiene un padre de una situación vulnerable de ofrecerle una educación. Mira, hoy día me criticaban en el colegio profesores hablar de preescolar, porque no es para prepararte para el colegio, una educación inicial, una educación que te inserte en un proceso cognitivo. Ya, lo segundo, que eliminar el copago, que normalmente es el argumento que se da. Mira, primero el estudio que esboza el profesor Weisbrot, quien ha defendido esta tesis, la verdad es que no tiene la evidencia técnica concluyente, porque hay otro estudio que sacaron Francisco Gallego y Ricardo Paredes, que te demuestra que lo que realmente incide en la segregación, digamos, en general, es el tema urbano, o sea, la segregación territorial, que es lo que tú ves en Estados Unidos, por ejemplo, cuando eliminaste el copago al final... No, perdón, más allá de la evidencia empírica, hay cosas que son de suyo lógica por
de manera como platónica. ¿No es acaso obvio que cuando yo estoy segregando alumnos hago una división? Aquí vengan los que pueden pagar 30 luquitas extra. Sí. Vayan para acá los que no pueden. Estoy segregando evidentemente por capacidad de pago. Fíjate que si la educación municipal, que en el fondo es gratuita o tiene un copago bajo, normalmente la pública subvencionada en sectores más, fuera de tan buena calidad como aquella que se paga, yo creo que ningún padre en su sano juicio estaría dispuesto a invertir adicionalmente. ¿Qué es lo que te dicen las asociaciones de apoderados? Que de repente no la hemos escuchado y nosotros le vamos a dar voz en la campaña. Que es que ellos están dispuestos a invertir un poco más porque lo que precisamente no quieren es que se reproduzca lo mismo que ellos viven en sus barrios, que es la agresividad y muchas veces en los colegios. Pero entonces, eso de nuevo le da un argumento a favor a Weisblut, que dice que lo que están pagando los papás que pueden pagar copago, incluso lo que están pagando los papás que pagan educación privada, es una mejor red, es un mejor ambiente, si se permite. Pero en rigor hay estudios, y esto ya no tiene que ver de verdad yo además soy pariente del doctor, del doctor, es doctor de hecho Weisblut, soy pariente, así que estoy inhabilitada, pero yo sí puedo decirte que hay evidencia empírica incontrarrestable. Si tú agarras el puntaje CIMSE y hay un gráfico precioso de la dispersión de los puntajes CIMSE por nivel de vulnerabilidad, es clarísimo, no tiene nada que ver con el copago y tiene todo que ver con la cantidad de alumnos vulnerables que hay por escuela. Yo creo que tiene un tema, o sea, yo creo que Mario, efectivamente, Mario, si lo puedo tutear, tiene un tema, pero yo te digo, o sea, el argumento que él da de eliminar el copago, hay que ver hasta cuánto resiste, porque yo te digo derechamente, o sea, si eliminamos el copago, ya, imagínate que todos tuvieran que funcionar solamente a partir de la subvención, tendríamos que aumentar de partir de la subvención, me imagino, ya, fortaleceríamos la educación en términos igualitarios, y lo que se demuestra por parte del profesor Paredes, que también es una persona, me parece, inteligente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, es que ahí tú lo que produce al final es una segregación territorial, y por lo tanto, ese fenómeno en el cual hay colegios que reciben a los alumnos segregados y se transforman en unos verdaderos, digamos, reproductores de situaciones de segregación, se da igualmente por temas territoriales. Entonces, yo creo que yendo al fondo del asunto, más que impedir que los padres eventualmente puedan participar de la educación de su hijo mediante copagos que francamente a veces, Paula, son francamente para poder cubrir la brecha que la subvención es incapaz de subvencionar, digamos, en términos mínimamente decentes, yo creo que lo que tenemos que apuntar es a aumentar la plata que el Estado invierte en la educación municipal. Quiero que vayamos a ver un video, pero antes quiero que me des 4, alguna cantidad de palabras, pero palabras que van a ser países. ¿Qué país con educación exitosa conoces tú que tenga el modelo del copago que tenemos en Chile? O sea, nombres de países. Pero entiendo, a ver, del copago así como el nuestro no. Obviamente lo que hay, por ejemplo, en Holanda es el financiamiento estatal en establecimientos privados. Y ahí lo que pasa en los hechos es que los papás participan, y ahí está la crítica después, de lo extra programático. Pero Holanda Entonces, ¿te parece que Holanda es uno de los ejemplos que quisiéramos pero es que yo creo que siempre los ejemplos son antojadizos. Mira, yo conozco el caso de Alemania, ponte tú, porque mi colegio, yo estudié en el colegio alemán y conozco bien de cerca la segmentación alemana y te dicen que efectivamente se ha fortalecido por parte de los aportes centralizados del Estado, y no te da la lata, pero la Realschule, el Gymnasium, ¿y qué es lo que ocurre ahí que lo que no se dice? ¿Te fijas? Hay un espectro bastante amplio de educación pública que recibe un copago en materias extraprogramáticas por parte de la filantropía de los papás. Entonces, en los hechos, ¿es tan cierto que los papás no copagan? Oficialmente no, pero extraoficialmente sí, financian las bibliotecas, financian los laboratorios. Entonces, extracurricular. Claro, entonces, que es extracurricular hasta por ahí nomás. Entonces, extracurricular poder hacer jugar tenis, ¿te fijas? Pero tener un laboratorio decente en un colegio en Alemania no es extracurricular. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que hay que picar. Hay mucho que conversar y se nos acaba el tiempo. ¿Vamos a ver el video? ¿A dónde está? Ahí. Esto a propósito de la campaña, por supuesto, lo puedes ir comentando, más puedes relatar el partido. ¿Lo puedo relatar? Sí, pues. Mira, un poco la apuesta de esto fue hacer una campaña que hoy día la gente está un poquito, como tú le entregas algo de educación y normalmente no lo leen, o sea, ya está un poquito condensado el tema. Entonces lo que nosotros quisimos hacer es con un flyer que por ahí lo ando trayendo, que decía 2 de cada 5 pueden tocarse la nariz con la lengua, no sé qué. O sea, hay algunos desafíos que algunos pueden cumplir, pero el desafío de la educación nos tiene que convocar a todos. ¿Te fijas? Yo no puedo tocarme la nariz con la lengua. Por ejemplo, pero créeme, cuando tú recibís un flyer donde sale un sujeto tocándose la nariz y dice, enfrenta nuevos desafíos, la gente se metía a la página. Obvio. Si yo le pongo educación de calidad, no se metía nadie. Otro más que hablando de educación. Claro, y aquí si te fijáis, nosotros estamos mostrando algunos de los temas que queremos poner énfasis en la campaña Es para Todos, que está este video en la esparatodos.cl, el tema de la centralización de la educación, el tema de la educación con necesidades especiales. La idea, Diego, es ir con esto a los distintos candidatos a ver cómo son recibidas. La idea es llegar a tres grupos, los actores que hoy día están influyendo, de hecho stakeholders, ¿cómo se llama ahora? Los stakeholders. Estoy esperando la respuesta de la Confecha, así que aprovecho de hacerle un llamado a Diego y a Andrés que nos contesten. Lo segundo es el tema de, el CRUCH, por supuesto, el colegio profe que nos juntamos hoy día de la mañana. Ya después el ministro y el presidente de la República. No nos vamos a ir con chicas, o sea, nosotros queremos que el presidente nos dé audiencia. Pero el presidente ya está medio de salida. Pero mira, con lo acelerado no te interesa
no te interesa juntarte Claro, con los... y ahora voy. Nosotros estamos tratando de pedir pauta a cada uno de los candidatos presidenciales, porque creemos que hay mucho que decir. Hoy día yo en la mañana escuchaba a Claudio Rego hablar bastante de la educación técnico-profesional, y créeme que sería muy importante que él asuma como bandera eso. Nos encantaría que ojalá los otros candidatos también lo hicieran. Porque ¿sabes qué pasa? Yo creo que efectivamente es relevante la discusión que se ha dado desde el punto de vista del copago, del lucro y del financiamiento estudiantil. O sea, yo creo que es un gran tema. Pero yo le he preguntado a expertos, te digo, de las distintas tendencias, y claro, es uno de los temas, y por supuesto estaría dentro del top 5, pero la educación inicial está arriba, el perfeccionamiento docente también está más arriba, y en tercer lugar la descentralización del país. Piensa tú que, no sé, nosotros pensábamos, y dentro de las cosas que uno piensa, si tú invirtieras plata verdaderamente a la Universidad de Magallanes o a las universidades del norte, hasta por un tema de soberanía nacional, podrías desconcentrar la población y generar más polos de desafío y demografía. ¿No? Entonces, yo creo que al final, a ver, sigamos discutiendo el tema del lucro, y a mí me parece bien, y uno siempre que habla de educación termina en estos temas. Pero es para todos.cl lo que busca precisamente ampliar las voces y ampliar las propuestas. Vamos a seguir hablando de educación, pero no ahora porque se nos acabó el tiempo. Pero sí que